Vale, vamos a continuar por donde lo dejamos la otra vez, de psicobiología. Nos falta unas 8 páginas aprox de este último tema, el tema 8. Y nos quedamos en las áreas de la corteza cerebral. Recordamos que habíamos mirado ya la paleocorteza, la neocorteza y demás. Pues ahora nos vamos a meter con las áreas de la corteza cerebral. La neocorteza no es uniforme, sino que presenta diferencias entre distintas zonas respecto a su citoarquitectura, lo que sería el grosor, como dimos antes, el grosor, densidad celular de las capas, tipos de células más abundantes, tamaño, organización, disposición de fibras. Estas diferencias se utilizaron más bien para realizar mapas citoarquitectónicos, que dividieron la corteza en muchas áreas con características estructurales distintas. Importante ese concepto, lo de citoarquitectura y mapas citoarquitectónicos. Básicamente, esa forma de dividir la corteza en muchas áreas con unas características estructurales diferentes. El mapa más utilizado es el de K, el de Brodmann, que dividió la corteza en más de 50 áreas citoarquitectónicas diferentes y sugirió que éstas se correspondían con diferentes funciones. Por los estudios clínicos en pacientes lesionados se conocían las áreas del lenguaje de Broca y de Wernicke, como ya conoceremos, que son las que están localizadas en el lóbulo frontal y en la zona de unión parieto-temporo-occipital del hemisferio izquierdo respectivamente, tanto la de Broca como la de Wernicke. Y los cambios que provocaba la personalidad y conducta emocional y social el daño en la corteza prefrontal. Otros datos clínicos y la experimentación animal realizaron zonas de la corteza con funciones motora, somatosensorial, auditiva o visual. Las investigaciones de la organización anatomofuncional de la corteza han corroborado que distintas áreas citoarquitectónicas mantienen distinta conectividad e intervienen en distintas funciones. En cuanto a las características citoarquitectónicas y funcionales de las diferentes áreas de la neocorteza, se agrupan en 3 tipos: sensorial, motora y de asociación. Importante que nos sepamos bastante bien esta parte. Entonces, en cuanto a las características y demás de esto, de citoarquitectónicas y las funciones y demás, todo esto de las diferentes áreas de la neocorteza, hay que saber que se agrupan en 3 tipos: sensorial, motora y de asociación, lo que es la corteza de asociación, vamos. Sensoriales, estas áreas hay las áreas sensoriales primarias, que reciben señales de un núcleo específico de relevo sensorial del tálamo. Vemos ahora como nos señala área 17 del lóbulo occipital, la área visual primaria, tiene las capas granulares 2 y 4 muy pobladas y la capa 4 muy ancha. Y también poco desarrolladas las capas piramidales, sobre todo la capa 5, como nos pone en este caso. Entonces, tenemos que quedarnos bien con eso: 3 tipos: sensoriales, motoras y de asociación. Las sensoriales, áreas sensoriales primarias, como podríamos apreciar ahí, que reciben señales de un núcleo específico de relevo, que es el sensorial del tálamo, vamos. Y aquí ya nos aclara: área 17 del lóbulo occipital, área visual primaria, tiene las capas granulares 2 y 4 muy pobladas y la capa 4 muy ancha. Y también poco desarrolladas las capas piramidales, sobre todo la capa 5. Luego, motoras, áreas que originan vías descendentes, que intervienen en el control motor. Están situadas en el lóbulo frontal y tienen otra citoarquitectura diferente. La capa 4 tiene un tamaño tan reducido que no es visible, y las capas piramidales 3 y 4, 3 y 5, están muy desarrolladas. Sobre todo la 5, que es muy gruesa y tiene las células piramidales más grandes de la corteza, lo que se llama las células de Betz. Importante esto, porque ya he visto unas cuantas preguntas que recalcan bastante en esta parte. Lo que son estos 3 tipos de sensorial, motor y de asociación, es importante que las sepamos bien. Bueno, vemos aquí las imágenes, simplemente no... Tenemos que leer y asociar un poquito con lo que hacemos siempre, con el tema anatómico y demás. Entonces, sensoriales, motoras y de asociación. Quedarnos claro esas sensoriales, de área sensorial primaria, básicamente, de ese núcleo específico de relevo sensorial, que es el tálamo, y luego como nos ponen esos ejemplos, para entendernos bien. Pero bueno, hay que saberlo exactamente cómo aparece, porque una de las cosas que tiene psicobiología es que no es precisamente sencilla los exámenes. La materia en sí es bonita, tiene un grado de complejidad, pero las preguntas, al ser además 4 tipos de respuestas, pues
se hace un poquito complejo. Entonces, hasta el más mínimo detalle que en apariencia para vosotros digas, oye, pues no me van a preguntar esto ni de coña. Sí, sí que te lo pueden preguntar. Así que quedémonos bien con eso. Entender bien esa sensorial, ahora motoras que dimos, que son las motoras, áreas que originan vías descendentes, que intervienen en el control motor, lógicamente. ¿Dónde están situadas? En el lóbulo frontal, y tienen la citoarquitectura diferente. Vamos, la capa 4 tiene un tamaño tan reducido que ni siquiera es visible. Y las capas piramidales, vamos, 3 y 5, están muy desarrolladas, sobre todo la 5, que como ya lo dijimos, era muy gruesa y tenía las células piramidales más grandes de la corteza, lo que son las células de Betz. Importante. El área 4, es el área motora primaria. Luego el área 6, adyacente a esa 4, son las áreas premotoras. Luego, de asociación, por último. ¿Os acordáis de estos tres tipos? Sensorial, motor y ahora de asociación. En gran parte de la neocorteza se encuentran áreas que se ajustan a un patrón donde la capa 4 está menos desarrollada que en la corteza sensorial primaria y la capa 5 es más pequeña que las áreas motoras, mientras que tienen muy anchas y con gran densidad celular las capas 2 y 3, que son las que reciben y emiten las fibras que interconectan las áreas corticales. A estas áreas llegan señales de núcleos talámicos de asociación. ¿Os acordáis antes que habíamos dado talámicos aquí, de relevo sensorial? Una cosa, el relevo sensorial del tálamo, digo para que no os confundáis, que con otras, como estamos dando ahora, del relevo, pero en la asociación, que es lo que nos interesa. Entonces, repetimos, en gran parte de la neocorteza se encuentran áreas que se ajustan a un patrón, donde la capa 4 está menos desarrollada que la corteza sensorial primaria, y la capa 5 es más pequeña que las áreas motoras, mientras que tienen muy anchas y con gran densidad celular las capas 2 y 3, que son las que reciben y emiten las fibras que interconectan con las áreas corticales. Entonces, a estas áreas lo que nos interesa también es lo que acabamos de decir antes, de esa diferencia de núcleo talámico. A estas áreas llegan señales talámicas, de núcleos talámicos, de asociación, pero la fuente principal son las que reciban de otras áreas corticales, por vías que circulan por la propia corteza. Las áreas 39 y 46 de la corteza, de asociación parietal y prefrontal respectivamente, además de integrar información de varias modalidades sensoriales y realizar funciones de integración superior, establecen nexos entre las áreas sensoriales primarias y la corteza motora. Entonces, quedémonos bien, sensorial, motor y de asociación y todo lo que fuimos viendo. Y como ese mapa utilizado el de Brodmann, que dividió en más de 50 áreas citoarquitectónicas y demás, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con ahora las funciones del sistema nervioso. Las divisiones del sistema nervioso no son compartimentos estancos. Están constantemente en constante interacción, entre ellas. Y gran parte de las funciones del sistema nervioso central pone en juego sistemas neuronales en los que se integran estructuras y distintas vías distribuidas por distintas divisiones del encéfalo y médula espinal. Los distintos tipos de sistemas funcionales, sensoriales, motores, de modulación, regulación, control de emociones, control de conductas motivadas, cognitivos, etc., son responsables del comportamiento de los organismos, desde los aspectos más básicos a los más complejos. Entonces quedemos bien con este tema de funciones del sistema nervioso. Los distintos tipos de sistemas funcionales, todos los que hemos citado, sensorial, motor, modulación, tal, son responsables de este comportamiento, del comportamiento de los organismos, desde aspectos más básicos a más complejos. Vale, ahora. Sistemas modulares. Sistema de activación ascendente de la formación reticular y otros sistemas relacionados de modulación difusa. El sistema de activación ascendente es uno de los sistemas funcionales más básicos y fundamentales porque es el responsable de generar un estado de activación basal de la corteza cerebral adecuado para su correcto funcionamiento. Ese estado de activación es esencial de la consciencia humana. Nos hace estar despiertos, activos y con capacidad para resolver problemas, y cuando se alteran nuestras capacidades, este también lo hará. Y si se produce un daño grave por lesión, este entraría en estado de coma. Surgió conceptualmente, vinculado o restringido a la formación reticular, sistema de activación reticular ascendente, SARA, que podemos ver ahí. Entonces, quedémonos bien con esto, sistema
de activación, como nos dijo ya el título antes, simplemente después leímos sistema de activación ascendente y ya está. Pero sistema de activación reticular ascendente, con las siglas que vemos ahí, SARA, S-A-R-A. Desde entonces, en el sistema de activación se incluye varios circuitos en los que intervienen estructuras y vías de distintas divisiones del sistema nervioso central que actúan sobre la excitabilidad cortical, incidiendo directamente sobre la corteza o modificando la actividad del tálamo. Así, al sistema contribuyen la formación reticular, otros núcleos del tronco del encéfalo relacionado con ella, el hipotálamo y núcleos basales del encéfalo anterior, que se caracterizan porque liberan neurotransmisores específicos y tienen neuronas con axones muy largos y ramificados, dándole un amplio radio de distribución y ejercer una influencia moduladora sobre una gran parte del sistema nervioso central. El sistema de activación ascendente, que estamos dando ahora de la formación reticular, lo forman las vías colinérgicas, muy importante esto, que se originan en la zona rostral del puente y el mesencéfalo, y se distribuyen ampliamente por el encéfalo mediante varias vías, que son: una vía se dirige directamente a la corteza cerebral, para mantener la excitabilidad de la corteza prefrontal. Esa va directamente. Es una vía que va desde la corteza cerebral, bueno, no desde la corteza cerebral, a la corteza cerebral, perdón. Una vía que se dirige, que va directamente a la corteza cerebral. ¿Por qué? Pues para mantener la excitabilidad de la corteza prefrontal. Que nos quede claro en esto. El sistema de activación ascendente de formación reticular, como se llama, lo forman esas vías colinérgicas. Y entonces, ahora lo que estamos viendo, bueno, esas vías colinérgicas que, ojo, hay que saber que se originan en la zona rostral del puente y en el mesencéfalo. Y lo que hace es distribuirse pues, por el encéfalo mediante varias vías. ¿Cuáles son esas vías? Esto es lo que vamos a mirar. Una vía se dirige a la corteza cerebral. ¿Para qué? Para mantener la excitabilidad de la corteza prefrontal. Entonces, entendemos bien eso. Vías colinérgicas que se originan en la zona rostral del puente y el mesencéfalo. Eso es lo que hay que saber. ¿Qué pasa? Que después esto se va distribuyendo ampliamente en todo el encéfalo, mediante unas vías. Y lo que vamos a ver ahora son estas vías. Una de esas vías es que va directamente a la corteza cerebral y mantiene así la excitabilidad de la corteza prefrontal. Otra se dirigiría, a esta zona de aquí que veis aquí. Esto es el hipotálamo. Os enseño también la parte de la imagen porque creo que es muy importante a la hora de estar leyendo, si simplemente te quedas con la teoría, más que nada porque los exámenes también entran imágenes y te pueden preguntar de muchas formas. Entonces, importante eso. Hipotálamo. Vamos, que una va a la corteza cerebral directamente. ¿Por qué? Pues para mantener la excitabilidad de la corteza prefrontal. Otra va al hipotálamo. Y después la vía más masiva de ellas llega a los núcleos de proyección difusa del tálamo. Proyección difusa del tálamo, importante, que son núcleos intralaminares y núcleo reticular. Quedémonos bien con eso. La vía más masiva llega a los núcleos de proyección difusa del tálamo. Vale. Que después vemos cómo son núcleos intralaminares y núcleo reticular. ¿Veis aquí? Núcleo intralaminar. Simplemente ir mirando en el dibujo es un poco la clave de todo esto. Vale. Entonces, la vía más masiva llega a los núcleos de proyección difusa del tálamo, lo que son los núcleos intralaminares y el núcleo reticular. En respuesta a las señales de activación, los núcleos intralaminares actúan sobre la excitabilidad general de la corteza cerebral, al transmitir la información a amplias zonas corticales y al cuerpo estriado, contribuyendo a mantener y modular diversos estados de conciencia, desde la vigilia al sueño. Muy importante entender esta parte. Esta vía masiva, habíamos dicho que una era de que iba directamente a la corteza cerebral para mantener la excitabilidad de la corteza prefrontal. Otra va al hipotálamo. Y ahora otra, que es la vía más masiva, que llega a los núcleos de proyección difusa del tálamo. Estaríamos en los núcleos intralaminares y el núcleo reticular. ¿Qué pasa en respuesta a que se active a las señales de activación? Pues los núcleos intralaminares lo que están haciendo es actuar sobre la excitabilidad general de la corteza cerebral. Importante. Al transmitir la información a amplias zonas corticales y al cuerpo estriado, contribuyendo a mantener y modular diversos estados de consciencia desde la vigilia al sueño. ¿Vale?
Entonces, intralaminar, excitabilidad general de la corteza cerebral. Las proyecciones del sistema ascendente de la formación reticular que llegan al núcleo reticular, la otra parte, hemos dado ya núcleos intralaminares, ahora núcleo reticular. Llegan al núcleo reticular del tálamo, son fundamentales para controlar las señales que llegan a la corteza cerebral. El núcleo reticular forma una cápsula alrededor de los otros núcleos del tálamo. Importante. Y por él pasan, dejando colaterales, los axones que van del tálamo a la corteza cerebral y los que vuelven desde la corteza al tálamo. El núcleo reticular devuelve proyecciones a los núcleos talámicos de los que la recibe. No proyecta a la corteza como los núcleos talámicos. Entonces, importante quedarnos bien con esto. Ese núcleo reticular como esa cápsula que hay alrededor de otros núcleos del tálamo. Entonces, por él van pasando, van dejando colaterales de axón que van al tálamo, a la corteza, los que vuelven desde la corteza al tálamo y demás. Y como ese núcleo reticular devuelve esas proyecciones a los núcleos talámicos, de los que ya la recibe, vamos. Se ha propuesto una hipótesis que plantea que el núcleo reticular, como podéis apreciar aquí, veis aquí la diferencia. Simplemente la imagen de esta corteza cerebral, de este núcleo reticular, del tálamo y del núcleo ventral. Bueno, pues básicamente es eso. Entonces, se ha propuesto una hipótesis que plantea que el núcleo reticular lo que está haciendo es actuar como una compuerta, por la que junto con la formación reticular controla las señales que acceden a la corteza cerebral y en consecuencia el estado de activación cortical. Muy importante. Básicamente esto es una hipótesis. Entonces se ha propuesto una hipótesis que plantea el núcleo reticular que actúa como compuerta, por la que junto con la formación reticular, muy importante esta parte, es que esto, de hecho, cuando pone hipótesis o cuando pone tal, no significa que no lo vayan a preguntar en el examen. Me refiero, ya ellos directamente en la pregunta ya plantean esa hipótesis. Entonces, cosas que aún no estén demostradas al 100% o que sean unas conjeturas, unas cábalas, unas hipótesis, lo que sea, si está dentro del libro puede entrar como hipótesis. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, uno de los trucos buenos de esta materia es no obviar absolutamente nada. ¿Hay que estudiar mucho más? Sí, la verdad, pero es parte de esto. Entonces, se ha propuesto una hipótesis que plantea que el núcleo reticular que acabamos de dar, actúa como compuerta, por lo que junto con esa formación reticular controla las señales que acceden a la corteza y en consecuencia el estado de activación cortical. Su función es inhibir las neuronas del núcleo de relevo, después de que han sido activadas por las señales sensoriales, cerrando la puerta de acceso, esa compuerta metafórica que estamos dando, cerrando la puerta de acceso de estas a la corteza e impidiendo así la activación cortical, abriéndose por la llegada de señales del sistema de activación reticular ascendente que modulan la actividad y deja de inhibir a los núcleos talámicos, pudiéndose producir la transmisión. La acción de la vía colinérgica del sistema de activación reticular permite mantener el nivel de activación cortical propio del estado de consciencia de vigilia. Las vías colinérgicas que se originan en los núcleos septales y basales del encéfalo anterior, principalmente, muy importante esto, el núcleo basal de Meiner, se distribuyen también ampliamente por la corteza cerebral. También aumenta la excitabilidad de la corteza, sobre todo en las áreas corticales de asociación. Cuando degeneran estos núcleos, se produce pérdida de memoria y funciones cognitivas, las características del Alzheimer. Esto muy típico porque lo tengo visto incluso en pregunta también. Esta degeneración de estos núcleos basal de Meiner y demás que estábamos dando, pues se produciría esa pérdida de memoria y de funciones cognitivas tan típicas de la enfermedad de Alzheimer. Hay otras vías de transmisores que funcionan conjuntamente para regular de modo gradual el estado de activación cortical. ¿Cuáles serían? Vías histaminérgicas, histamínico, se origina próxima a los núcleos tubero y mamilares del hipotálamo y distribuye la histamina, la HA que veis ahí, por gran parte del encéfalo y la médula. Esta zona se denomina promotora de la vigilia. ¿Por qué? Porque sus proyecciones de histamina actúan en la corteza y en el núcleo del tronco del encéfalo, lo que es el locus coeruleus y el RAFE, promoviendo su activación e inhibiendo otro núcleo hipotalámico promotor del sueño, núcleo preóptico ventrolateral, por lo que la histamina
es un neurotransmisor fundamental para la activación cortical y la regulación de vigilia y sueño. Muy importante esta última frase, porque muchas veces preguntan por varios neurotransmisores, ya lo iréis viendo, pero por varios neurotransmisores y demás, y hacen pequeñas asociaciones como pregunta. Y muy típica puede ser una de estas. Entonces, la histamina, neurotransmisor fundamental para la activación cortical y regulación de vigilia y sueño. Hay más que tienen que ver con la vigilia y sueño, pero simplemente que se sepa. Entonces hay que entender que hay otras vías de neurotransmisiones que funcionan en conjunto. Entonces para regular pues la activación cortical. Esta activación cortical pues hay unas vías. Hemos dado la vía histaminérgica, la que acabamos de ver ahora. Y otra vía se origina en las áreas hipotalámicas, lateral y posterior, y distribuye orexina, lo que es la hipocretina, vamos, por gran parte del encéfalo. Actúa sobre el estado de activación y alerta cortical, activando la vía histaminérgica tuberomamilar, que acabamos de ver aquí antes. ¿Veis esto de tuberomamilar histaminérgica? Lo que está haciendo es eso. Actúa sobre el estado de activación y alerta cortical activando esta vía. Las vías colinérgicas de la formación reticular y las vías también monoaminérgicas del tronco del encéfalo. Entonces, quedémonos bien con la hipocretina. Vale. Las vías monoaminérgicas que vimos, se distribuyen de modo amplio y difuso por el encéfalo y se originan en, importante esta parte, quedaos bien con estos dibujos, que son bastante relevantes, ya no solo porque los pregunten directamente, sino porque os sirven para ir viendo cada parte que vamos viendo. Como vimos antes, las vías histaminérgicas, la promotora y demás, la figura aquí. ¿Veis esta parte desde aquí? Todo lo que vamos citando aparece en las imágenes. ¿Ves los núcleos tuberomamilares? ¿Lo veis aquí? Lo mismo, la formación hipocampal. Es un poco todo esto. Entonces, recordamos, vimos eso, la vía histaminérgica, y vimos después esas áreas donde se distribuye la orexina, lo que es la hipocretina. Vía histaminérgica tuberomamilar, que habíamos visto aquí, y demás. Las vías monoaminérgicas, porque no solamente viéramos que actúa sobre el estado de activación de vías histaminérgicas tuberomamilares, también las vías colinérgicas de la formación reticular y las vías monoaminérgicas del tronco del encéfalo. Y ya vemos aquí, las vías monoaminérgicas se distribuyen de modo amplio y difuso por el encéfalo y se originan en el locus coeruleus, en las neuronas de los núcleos rostrales del RAFE, que es el mesencéfalo y puente, y luego en la sustancia negra y el área tegmental ventral. Entonces, empezamos. Estas vías monoaminérgicas se distribuyen de un modo amplio, ¿no? Y difuso por lo que es todo el encéfalo. ¿Y dónde se origina esto? Estas vías monoaminérgicas, ¿qué es lo que tendría sentido? Pues en el locus coeruleus, una de ellas. Hay más. Núcleos rostrales del RAFE y sustancia negra y áreas tegmental ventral. Vamos con el locus coeruleus. Sus neuronas sintetizan noradrenalina, que después vais a ver también epinefrina, norepinefrina, que es tira de ahí, pero vamos a mirar lo que nos interesa aquí directamente. Entonces, noradrenalina. Y son la principal fuente de distribución de este neurotransmisor en el encéfalo anterior y en otros grupos de neuronas noradrenérgicas del tronco del encéfalo. Quedémonos bien con eso. Bueno, vimos antes aquí vías monoaminérgicas del tronco del encéfalo, ya nos está diciendo eso. Vemos en esta figura B directamente todo lo que nos van a ir contando. Básicamente es para que entendáis que el locus coeruleus está aquí. ¿Veis? Lo mismo que aquí, los núcleos basales del encéfalo anterior. Hay como la parte relevante, igual que aquí, los núcleos rostrales, que es esto, el RAFE. Y luego en las otras, pues la sustancia negra y el área tegmental ventral. ¿Veis? Simplemente la tegmental ventral aquí y la sustancia negra aquí. Pero bueno, yo os lo pongo así, pero lo importante es leerlo, entenderlo y después aplicar. Entonces, en las neuronas de los núcleos rostrales de RAFE ahora, bueno, ya nos quedó claro, ¿no? Locus coeruleus, noradrenalina, lo que sus neuronas se sintetizan de noradrenalina y demás. En las neuronas de los núcleos rostrales, en esta figura C,
mesencéfalo y puente, núcleos rostales del RAFE, mesencéfalo y puente, que sintetizan ¿qué? Serotonina. Importante. Todo esto es la forma de entender dónde se originan estas vías monoaminérgicas. Quedémonos bien con eso. Núcleos rostrales del RAFE, mesencéfalo y puente, sintetizan serotonina y originan las vías ascendentes que se distribuyen por distintas regiones del encéfalo y la corteza. Perfecto. Como podéis apreciar aquí. Y después, en la sustancia negra y el área tegmental ventral, que es esto de aquí, área tegmental ventral y sustancia negra, como ya citamos anteriormente, se sintetizan ¿qué? Dopamina. Entonces, locus coeruleus, noradrenalina, núcleos rostrales del RAFE, serotonina, sustancia negra y área tegmental ventral, dopamina, y origina las vías que se distribuyen por el encéfalo anterior. Así como en las de los núcleos rostrales del RAFE, lo que originaban eran las vías ascendentes que se distribuyen por distintas regiones del encéfalo y corteza. Esto origina las vías que se distribuyen por el encéfalo anterior, en esta parte de. Entonces, una vez que nos quede claro esto, esta asociación de locus coeruleus con una adrenalina, núcleos rostrales de RAFE, serotonina y sustancia negra y área tegmental ventral, dopamina, vías monoaminérgicas, tronco de encéfalo, tenéis que ir relacionando un poco todo eso. Luego, la distribución de las vías monoaminérgicas, perdón, que ya me falla un poco la voz, se solapan, voy a dar un sorbo de agua. Mucho mejor. La distribución de las vías monoaminérgicas se solapa en muchas estructuras, por lo que se producen muchas interacciones entre ellas para modular los grados de activación cortical. El balance de la actividad en estas vías, sobre todo en las noradrenérgicas y serotoninérgicas, es fundamental, noradrenalina y serotonina, es fundamental para la activación de la corteza cerebral y de todo el encéfalo en general, contribuyendo al mantenimiento de los ciclos de sueño y vigilia. Así que, muy importante. Dada la amplitud de las proyecciones ascendentes de las vías monoaminérgicas, su influencia moduladora es fundamental para numerosos procesos, como los procesos cognitivos ejecutivos, lo que es la toma de decisiones, estados emocionales, como ya sabremos, humor, placer, y sus trastornos, lo que es la ansiedad, la depresión, déficit de atención, esquizofrenia, psicosis. Entonces, como vimos ahí, en vías monoaminérgicas. Ahora, tema importante aquí. Las vías dopaminérgicas. La vía dopaminérgica del área tegmental ventral al núcleo accumbens, muy importante, mesolímbica, interviene en la regulación de respuestas emocionales, sensaciones de placer, refuerzo, hiperactividad de la relación con producción de delirios y alucinaciones en la psicosis. Núcleo accumbens. Es de la vía dopaminérgica del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Básicamente, pues eso, regulación de respuestas emocionales. Lo que es la sensación de placer y demás. Vía dopaminérgica de la corteza. Estamos viendo las distintas vías dopaminérgicas, por así decir. La dopaminérgica del área tegmental ventral, que vimos antes, tegmental ventral, ¿os acordáis? Esta de aquí, área tegmental ventral, ¿veis? De aquí al núcleo accumbens, luego vía dopaminérgica de la corteza prefrontal dorsolateral, que es la mesocortical, entre paréntesis, ya que la anterior era mesolímbica, se relaciona con la regulación de funciones cognitivas y ejecutivas y su hipoactividad. Muy importante que veáis que cuál es de hiperactividad y cuál de hipoactividad. Hipo suele ser, quiero decir, simplemente por prefijos ya podéis intuir un poco, porque hipo es igual que hipotermia, entonces que tengas una temperatura por debajo de una media o de lo que sea. Entonces ir sacando vía dopaminérgica del área tegmental ventral al accumbens. Eso es hiperactividad, núcleo accumbens. Importante. Básicamente entender que se va a dar esa intervención en lo que es la respuesta emocional y cómo esa hiperactividad se relaciona con esa producción de delirios, alucinaciones y demás. Luego, la dopaminérgica de la corteza prefrontal dorsolateral básicamente va con la regulación de funciones cognitivas y ejecutivas y su hipoactividad. Ahí es ese rollo, hipoactividad. Se relaciona con la alteración de estos procesos en la esquizofrenia. Ahora, vía dopaminérgica que se distribuye por la corteza prefrontal, pero la ventromedial, no la dorsolateral, como dimos antes, ventromedial. Se relaciona con la regulación de emociones y afectos, y su hipoactividad
con la disfunción de estas funciones en la esquizofrenia. También. Básicamente van a lo que sería la corteza prefrontal, pero van a una parte, que es la dorsolateral, y otra a la ventromedial. Pero vemos que en ambas tendemos a la hipoactividad. Lo que pasa es que la que vemos aquí, de dorsolateral, son funciones cognitivas y ejecutivas. Sin embargo, lo que es la corteza prefrontal ventromedial se relaciona con la regulación de emociones y afectos. Y su hipoactividad también. Y cómo está de estas funciones en la esquizofrenia, de la misma forma que en la otra. Comparten. Las vías dopaminérgicas de la sustancia negra, muy importante esto, van masivamente a estructuras subcorticales de los hemisferios cerebrales, lo que es el neostriado. No sé si se podrá ver por aquí, pero ¿veis esto? Esto es el neostriado. Vale. Y son un elemento esencial del circuito funcional de los ganglios basales como sistema modulador de control motor. ¿Qué enfermedad se os ocurre con control motor? Parkinson. Entonces, la degeneración de sus neuronas produce graves trastornos motores del Parkinson. ¿Importante esto? Sí, y muchísimo, básicamente, porque aquí os pueden preguntar de muchas formas, pero casi siempre va a haber preguntas de esto. Porque todo lo que vaya relacionado con esquizofrenia, Parkinson y después temas de dopamina, que es un tema, aparte de que está muy chulo, hay muchísimo, muchísimo detrás. Entonces es muy importante, y lo que falta, claro, lógicamente, pero bueno, nos ceñimos al libro, quiero decir, a este. Hiperactividad, importante recordar eso, ese tema de hiperactividad y de hipoactividad. ¿Vale? A ver, es volver a leerlo, estudiarlo, lo que se pueda hacer. Pero bueno, una primera lectura, pero por lo menos que se entienda. Luego, cuando queda el último mes o las últimas 3 o 2 semanas, se le empieza a dar más y más y más como un repaso. Y empezáis a recordar lo que ya dais. Está ahí. Lo que pasa es que lo mejor es sembrarlo bien. Si tú ya empiezas leyéndolo por el rollo de, bueno, voy a acabar este tema lo más rápido, ahí ya no te vale para nada. Porque ya no te enteras, es absolutamente imposible. O eres un erudito, que no todos tenemos esa, no sé si suerte o maldición de poder tener ese grado de erudición, pues no podemos. Entonces, es ir mirándolo poco a poco, pero ya entendiendo, no leer por leer. No vale la pena, es perder el tiempo, es mejor hacer otra cosa. Lo mejor es, si te centras, dices, vale, pues vía dopaminérgica, tal. Intentas asociar una cosa con otra. Y los prefijos y todas las palabras que tengan un sentido. Y después atribuirlas a un dibujo. Y ese dibujo que está en tu cabeza. Eso es un poco, hay que ir hilando cabos. Porque no puedes chaparlo. Lo puedes chapar, ¿vale? Lo chapas, sacas un 5 y a dormir. Pero, claro, tú después más adelante te preguntan por algo de eso. O en tu trabajo tienes que tirar de aquí. Y no tienes ni idea. Entonces, ya nos quedó claro un poco todo eso. Luego, las vías noradrenérgicas están implicadas en la respuesta a estímulos que provocan estrés, ansiedad y depresión. Las vías serotoninérgicas también intervienen en los trastornos del estado de ánimo y de las funciones cognitivas. Las vías noradrenérgicas y serotoninérgicas que descienden por el tronco del encéfalo hasta la médula forman parte del circuito endógeno para el control del dolor. Importante. Detalles. Ahora, los sistemas funcionales de la alocorteza. ¿Os acordáis que vimos antes alocorteza y neocorteza? Que vimos ahora neocorteza, un poquito, todas estas historias. Pues ahora, sistemas funcionales de la alocorteza. La corteza cerebral forma amplios sistemas neuronales con estructuras subcorticales y estructuras de otras divisiones. Cada tipo de corteza interviene en circuitos que llevan a cabo diferentes funciones, pero entre ambas hay zonas de transición por las que se interrelacionan y mediante las cuales se da una influencia recíproca. La alocorteza, era lo que habíamos dado antes, la parte más antigua de la corteza, neocorteza, la parte más nueva, pues alocorteza, la parte más antigua de la corteza, está involucrada en dos sistemas considerados entidades funcionales independientes. ¿Cuáles son? El olfatorio y el límbico. Importante saber esto, ¿eh? Sistema olfatorio y límbico. Durante mucho tiempo se les consideró una sola entidad, el rinencéfalo o encéfalo de la nariz. Entonces, quedaos con eso, que sistema olfatorio y límbico. Lo que pasa es que desde hace muchos años antes y demás, durante mucho tiempo, pues se consideró que todo esto era una sola entidad, lo que se llamaba el rinencéfalo o el encéfalo de la nariz, hasta que supimos que eran dos sistemas que eran independientes, dos entidades independientes.
olfatorio y límbico, alocorteza, parte más antigua de la corteza. Vamos con el sistema olfatorio, importante. La parte anterior de la alocorteza, la más primitiva, la paleocorteza, más primitiva, paleo, después paleozoico, nos suena de por ahí, pues por eso os digo siempre mucho lo de los prefijos y el tener conocimiento sobre las palabras es muy importante. Recibe señales olfatorias y las distribuye a otras zonas corticales y subcorticales donde se integran para llevar a cabo distintas funciones. El sentido del olfato es de vital importancia para la supervivencia y reproducción de muchas especies. En ellas, esta parte de la corteza está muy desarrollada. En nosotros, los estímulos olfatorios provocan efectos no solo de información olfatoria, pues también se establecen vínculos pareofiliales, despiertan emociones, provocan atracción o rechazo en las relaciones de pareja y entorno social, nos evocan recuerdos y desencadenan diversos efectos endocrinos y conductuales. Como ya sabremos, el sistema olfatorio os pasará, creo que nos pasa a todos, cuando oléis algo en particular y que eso os evoca un recuerdo, simplemente. No solamente existe el que escuches una canción y eso te recuerde algo, no, el sistema, el propio olfato, si tú provienes del mar y estás en Madrid y de repente te viene un olor parecido al del mar, te va a venir un recuerdo de cuando tú estabas en la costa, por decir un ejemplo. Los bulbos olfatorios, paleocorteza, reciben la información olfatoria por los nervios olfatorios, el par 1, y mediante el tracto olfatorio la transmiten a la paleocorteza, de la base del encéfalo anterior. Estas señales siguen dos vías que se distribuyen a nivel central hacia zonas del encéfalo. Quedémonos bien con eso. Bulbos olfatorios, que están en la paleocorteza, como habíamos dado anteriormente. La parte anterior de la alocorteza, la más primitiva, es la paleocorteza. Y es la que recibe las señales olfatorias. Y esas son las que distribuye por la zona cortical y subcortical, donde tiene las funciones y demás. Entonces, estos bulbos olfatorios en paleocorteza reciben esa información olfatoria. ¿Por dónde? Pues por los nervios olfatorios, lo que es el par 1. Y mediante el tracto olfatorio, ese tracto olfatorio, la transmiten a la paleocorteza. Entonces, ¿cómo reciben esa información? Pues por esos nervios olfatorios, el par 1. Y lo que hacen es que mediante el tracto olfatorio la transmiten a esa paleocorteza, de esta base del encéfalo. Estas señales, ¿qué les pasa? Que siguen dos vías y se distribuyen a nivel central hacia zonas del encéfalo. Dos vías. Entonces, por una, las señales entran directamente a la corteza olfatoria primaria, lo que se llama la piriforme. Esta es como directa, entenderlo así. Hay dos vías. Una va a ir por la vía olfatoria y otra va a ir directamente a la corteza olfatoria. Es muy diferente. Una va directa a la corteza olfatoria primaria llamada piriforme, sin que haya un relevo ni va directamente, sin realizar relevo en el tálamo y directamente o mediante relevos alcanzan estructuras del sistema límbico por las que las señales olfatorias acceden a las áreas de asociación paralímbicas de la neocorteza. En estas estructuras se discriminan entre distintas señales olfatorias, se almacenan en la memoria, adquieren su significado emocional y se da percepción consciente. Además se distribuyen al hipotálamo lateral. Entonces quedémonos bien con eso, con que hay unas vías que entran directamente a la... Hay dos vías. Una de ellas ya va directamente a la corteza olfatoria primaria piriforme, quedaos bien con esa palabra, sin realizar relevo en el tálamo. Y directa o, mediante relevos, alcanzan estructuras del sistema límbico. Por la otra vía olfatoria, pues se hace relevo en la amígdala. Vimos como antes no se hacía relevo, pero sin realizar relevo en el tálamo y directamente o mediante relevos se alcanzan estructuras en el sistema límbico. Pues aquí la otra vía olfatoria se hace relevo en la amígdala corticomedial y la división medial del núcleo de las estrellas terminal. La información converge en el hipotálamo medial e influye en los sistemas endocrinos. Esas dos vías es lo que importa. Entonces, además de estas vías, lo que interesa es que desde ambas se influye sobre la regulación de conductas motivadas. Entonces, quedémonos bien con eso, ¿vale? Sistema olfatorio, un poco así resumido. Y bien con el dibujo, muy importante. Muy importante, muy importante. Vale, dimos el sistema olfatorio. ¿Recordáis que la alocorteza, la parte más antigua de la corteza, está dos? Que antiguamente solo se pensaba que era una, que era el rinencéfalo, el encéfalo de la nariz, vamos. Estaba el olfatorio y el límbico. ¿Acabamos de dar el olfatorio? Pues ahora vamos al límbico.
El sistema límbico, la parte más medial y caudal de la alocorteza, forma parte, en este caso, de la corteza del sistema límbico. Entonces, esta parte medial y caudal de la alocorteza forma parte de la corteza del sistema límbico. El concepto del lóbulo límbico lo planteó Broca, área de Broca. ¿Os acordáis? Broca, Wernicke, todo esto. Bueno. El concepto del lóbulo límbico lo planteó Broca para designar la zona medial de la corteza cerebral, lo que es la alocorteza y mesocorteza, que bordea las estructuras subcorticales. Entonces, quedémonos bien con esa parte, con este sistema límbico. Vale. Pápez propuso un circuito de generación de los procesos emocionales y motivacionales, que explicaba el control cortical de la conducta emocional. Era un circuito cerrado, por el que fluyen las señales desde el lóbulo límbico a núcleos mamilares del hipotálamo, donde retorna al lóbulo límbico a través del núcleo anterior del tálamo. Las fibras de proyección que envía la formación hipocampal a los núcleos mamilares forman parte del fornix, gran haz de sustancia blanca del hemisferio cerebral. Quedémonos bien con este sistema límbico. Lo que es el concepto del lóbulo límbico, quien lo planteó fue Broca, y designó esas zonas. Lo que es la zona medial de la corteza cerebral, ¿cuál es? Alocorteza y mesocorteza. Y lo que está haciendo es bordear esas estructuras subcorticales. Pápez propuso un circuito de generación y demás, que era un circuito cerrado y demás. Lo que después se formaría y se hablaría del fornix, que es ese gran haz de sustancia blanca del hemisferio cerebral. MacLean amplía el circuito de Pápez y acuñó el término de sistema límbico. Muy importante esto porque parece una tontería, pero cogen y os preguntan quién lo acuñó el término y teóricamente tú ves el concepto del lóbulo límbico lo planteó Broca para designar tal. MacLean amplía el circuito de Pápez, pero es el que acuña el término del sistema límbico. Me refiero, una pregunta típica, capciosa, directa de psicobiología destaca aquí, en estas cosas. No en que tú digas lo que sepas, la mayoría sí, pero hay otras que no. Hay otras que son a pillar de una forma que ya es descortés. Entonces, simplemente quedaos con eso, quedaos con cada detalle. Sé que es un coñazo tener tanto miedo a cómo te hagan unas preguntas, porque realmente es terrible ver cómo las hacen. Yo simplemente de lo que veo en los exámenes y de lo que más, entonces tú te das cuenta y dices tú, vale, pues el 70% es medianamente viable, pero es que el otro 30% es una locura. No, y no lo digo desde el punto de vista de nada, por ahora me va bastante bien, pero es más el que lo vean propios profesores y lo vea gente con una cultura importante, al menos en esta materia, y digan, a ver, es que esta pregunta tiene miga. Me refiero, tienes que saber mucho y saber diferenciar entre varias cosas. No es decir, mira, yo sé esto porque lo pone aquí en el libro y demás. No, tienes que tener como conocimientos de varias cosas atribuidas dentro de ese tema. Cosa que una persona que ha comenzado en primero es inviable puesto que está en primero. No ha tenido otro curso previo. Entonces, no tiene mucho sentido. Muchas veces no tiene mucho sentido. Y no es culpa del libro ni de nada, ¿eh? Me refiero, considero incluso que es un libro excelente. Pero otra cosa es cómo lo preguntes. La forma de preguntar tiene mucho que ver. De la misma forma que si ves a un profesor que tiene pasión y que te enseña de una forma, es muy diferente a otro que va por el concepto económico. Hay cambios muy radicales entre una cosa y otra. Y es lo mismo, teóricamente hablando, pero no es lo mismo. Entonces, MacLean amplía ese circuito de Pápez y acuña el término del sistema límbico, acordaos. El concepto actual, aún sin acuerdo común sobre sus componentes corticales, incluyen la corteza del lóbulo límbico, áreas de asociación paralímbica y ampliación de los componentes de otras divisiones. Entonces, el concepto actual, sin acuerdo común sobre sus componentes corticales, incluye la corteza del lóbulo límbico, que son circunvoluciones del cíngulo, paratermital y subcallosa, formación hipocampal y circunvolución parahipocampal. Áreas de asociación paralímbica, que son varias cortezas corticales no incluidas en el circuito original, están muy próximas, lo que es la área de asociación multimodal temporal medial, que es la corteza perineal. La corteza prefrontal orbitaria, la zona anterior de la corteza del lóbulo de la ínsula y el polo temporal.
Son zonas neocorticales de transición que cierran el arco, que forma el lóbulo límbico y constituyen zonas de interacción entre la alocorteza y la neocorteza. Ampliación de los componentes de otras divisiones, pues los núcleos mamilares del hipotálamo, el núcleo anterior del tálamo, los núcleos septales, basales del encéfalo anterior, la amígdala, relacionados con otras estructuras del sistema y el núcleo mediodorsal del tálamo. En la actualidad, se conoce que los componentes del sistema límbico intervienen en varias funciones, pero no como sistema funcional unitario. La mayoría del sistema límbico forma parte del sustrato neural de las emociones. Muy importante. Vale. Vamos a ver ahora esta parte de aquí. Bueno, que antes fuimos viendo como sistema olfatorio, sistema límbico y demás. Ahora nos vamos a quedar con circunvolución del cíngulo. La parte anterior de la relacionado con el despliegue de emociones y sensación de placer. Es la parte anterior, dentro de la circunvolución del cíngulo, que podemos ver. En la parte medial hay dos pequeñas áreas motoras, interrelacionadas con la corteza motora primaria, que son una vía por las que pasan las señales límbicas relacionadas con la memoria, emoción y motivación, que llegan directamente a la neocorteza e influyen sobre el control de movimientos voluntarios, esa parte medial. Entender que dentro de la circunvolución del cíngulo está la parte anterior, la parte medial y la parte posterior, como siempre. Anterior, medio, posterior, de la misma forma que lo tiene un deltoide. Es lo mismo. Entonces, parte anterior, medial y posterior. La anterior, relacionada con el despliegue de emoción y sensación de placer. Parte medial, hay dos pequeñas áreas motoras, interrelacionadas con la corteza motora primaria. Por una, son vías en las que señales límbicas relacionadas con una memoria, emoción, motivación, y llegan directamente a la neocorteza e influyen sobre el control de los movimientos voluntarios. Y luego la parte posterior, que se relaciona con funciones sensoriales y con la memoria. Luego, aparte de la circunvolución del cíngulo, luego, la formación hipocampal se asocia más con el aprendizaje y la memoria, lo que es el hipocampo, que vamos a ver ahora. Y la memoria con conductas de la emoción, también con la respuesta al estrés y las emociones. El hipocampo, ¿veis? Interviene en el establecimiento de nuevos recuerdos, memoria a largo plazo, y es fundamental para la memoria espacial, en el que se han encontrado las células de lugar, que codifica las relaciones espaciales de estímulos complejos y que nos permite recordar mapas espaciales del entorno. ¿Qué más tenemos después? Los núcleos mamilares, el núcleo medio dorsal del tálamo y la corteza entorrinal, todo lo que hemos dado. Interviene la memoria olfatoria y sus células reticulares colaboran con la de las células de lugar para elaborar mapas espaciales. Luego el hipotálamo y la amígdala. Importante esto. No confundáis con hipocampo, ¿eh? Hipotálamo y amígdala. Son centros de integración del sistema límbico. Gran parte de la información visceral se transmite directamente al hipotálamo y en menor medida a la amígdala central, desde las neuronas sensoriales viscerales de la médula y los núcleos viscerales del tronco del encéfalo. Estas señales son de carácter visceral, que aportan al hipotálamo información relevante sobre el estado interno del organismo y convergen con señales olfatorias, visuales directas de la retina, señales nociceptivas de dolor e información del propio sistema límbico y neocorteza. A ello se le suma la información que recibe del sistema endocrino a través de la circulación sanguínea. Además, el hipotálamo y amígdala son centros por los que el sistema límbico influye sobre la neocorteza. Entonces, importante esto, el hipotálamo y la amígdala son centros por los que el sistema límbico influye sobre la neocorteza. Son centros, tanto el hipotálamo como la amígdala son centros de integración del sistema límbico. Entonces, la amígdala, vasolateral, y el hipotálamo transmiten sus señales por vías directas y por otras que van a través de núcleos medio dorsal del tálamo a la corteza prefrontal y al polo temporal, que son áreas paralímbicas. Las vías del hipotálamo y la amígdala a la corteza prefrontal orbitaria y las que llegan desde la corteza entorrinal son importantes funcionalmente porque esta zona paralímbica, como parte de la corteza de asociación prefrontal, integra múltiples señales de las áreas de asociación de la neocorteza y distribuye su influencia hasta la corteza motora. Estas proyecciones permiten que las emociones alcancen el nivel de la consciencia y que en ocasiones se impongan sobre aspectos más racionales en nuestro comportamiento y se expresen en los componentes motores que implica. Entonces, entender bien esa parte de amígdala e hipotálamo y esas vías del hipotálamo y de la amígdala, a la corteza prefrontal orbitaria. Luego, nos quedan aquí dos puntitos que son la corteza prefrontal orbitaria y medial, que son las que ya están con la emoción, la motivación, el placer, el castigo, la adaptación social, y luego el polo temporal, que se relaciona con la personalidad y la conducta social. Fijaos cómo está todo medido.
Después, de modo recíproco, la neocorteza influye sobre el sistema límbico de estas áreas paralímbicas, especialmente sobre la circunvolución del cíngulo, que vimos, y la corteza entorrinal, que son puertas de entrada de señales al sistema límbico. Por otra parte, a través de su acción sobre los sistemas efectores autónomo, endocrino y somático, el hipotálamo, pero también la amígdala, integran las emociones y motivaciones en el comportamiento. A través de las vías que dirige a la hipófisis, el hipotálamo controla un sistema efector fundamental del organismo, el sistema endocrino, del que depende el mantenimiento de un medio interno estable. Entonces, a través de las vías que dirige a la hipófisis, el hipotálamo está controlando un sistema efector fundamental del organismo, el sistema endocrino, que ya veremos después más adelante, del que depende el mantenimiento de un medio interno estable. El hipotálamo controla y coordina el sistema nervioso autónomo mediante vías que descienden al tronco del encéfalo y a la médula espinal. Estas vías se dirigen a las neuronas motoras del sistema nervioso autónomo, formando rutas por las que puede coordinar procesos fisiológicos y conductuales. El hipotálamo es el centro principal de integración, muy importante esto, el hipotálamo es el centro principal de integración y control del sistema nervioso autónomo. Típica pregunta. Integra sus múltiples aferencias y envía sus señales a los núcleos motores viscerales, los autónomos, del tronco del encéfalo y proyecciones directas a las neuronas motoras viscerales de la médula, para asegurar una respuesta organizada y apropiada del sistema nervioso autónomo. Además, envía señales a la formación reticular y le permite influir sobre las vías somáticas motoras, ampliando su acción. El hipotálamo es un centro de integración del sistema límbico esencial para que emociones generadas por estímulos internos como externos se integren en el comportamiento. Vale. Luego vamos a ver aquí lo que serían los sistemas funcionales de la neocorteza. Vimos antes los sistemas funcionales, lo que acabamos de dar ahora todo, en los sistemas funcionales de la alocorteza. Ahora la neocorteza, esa nueva, a diferencia de la paleocorteza, esa vieja por así decir, antigua más bien, centro superior del procesamiento neural. Vamos a dar esto de aquí, básicamente, y veis que tampoco es que nos quede casi nada, después ya nos quedaría para el tema 9. Entonces, vamos a mirar esta parte un poquillo. Vamos a leerla así un poco. Entonces, sistemas funcionales de la neocorteza, centro superior del procesamiento neural. La neocorteza participa en grandes circuitos neurales en los que intervienen distintas divisiones del sistema nervioso, pero gran parte de su actividad se circunscribe a los propios circuitos corticales. Las estructuras y vías de las distintas divisiones del sistema nervioso central que intervienen en la captación de información y el control de posturas y movimientos que conlleva las respuestas al medio se organizan en circuitos neuronales que desarrollan una actividad integrada formando los sistemas funcionales sensoriales y motores, características en relación al sistema cortical, como habíamos visto antes, el tema de lo sensorial y de lo motor. Sistemas sensoriales del sistema nervioso central parten de estructuras de las distintas divisiones que reciben la información sensorial del sistema nervioso periférico. La médula espinal, que son las vías somáticas, el tronco del encéfalo, que son las vías somáticas, gustativa, vestibular y auditiva, y lo que sería el diencéfalo, las vías visuales. Y discurren hasta su correspondiente núcleo de relevo sensorial, en el grupo ventral del tálamo, desde donde se proyectan a las áreas específicas de la neocorteza que intervienen en su procesamiento, excepto las olfatorias, como ya sabremos. Vemos aquí dibujos y demás, que después vamos a ver mejor. Entonces, que quede claro eso, que parten de estructuras de las distintas divisiones que reciben la información sensorial del sistema nervioso periférico, sistemas sensoriales del sistema nervioso central, pero esa información sensorial del sistema nervioso periférico. Entonces, la médula espinal serían vías somáticas, tronco del encéfalo, vías somáticas, pero gustativas, vestibulares y auditivas también, y el diencéfalo, que son las vías visuales, y discurren hasta su correspondiente núcleo de relevo sensorial, como ya sabemos, en el grupo ventral del tálamo. Y eso se proyecta a las áreas específicas de la neocorteza, exceptuando las olfatorias. Tiene una organización en la que la información discurre secuencialmente, haciendo relevos en diversos niveles de procesamiento hasta alcanzar las áreas corticales. Las áreas sensoriales dentro de este sistema sensorial, del sistema nervioso central, vamos a ver, las áreas sensoriales primarias, esto es muy importante. Las áreas sensoriales primarias de la corteza se distribuyen por los lóbulos parietal, de la ínsula, temporal y occipital. Parietal,
áreas primitivas somatosensoriales 3, 1 y 2, y vestibular y gustativa, que vemos aquí 43. Vale. Luego, de la ínsula, todo esto dentro de las áreas sensoriales primarias de la corteza. Van ahí por los lóbulos que ya conocemos: parietal, ínsula, temporal, occipital. Parietal, áreas primarias somatosensoriales, vestibular y gustativa. De la ínsula, como ya habíamos visto. De la ínsula, otra área gustativa. Temporal, área auditiva. Occipital, área visual. Estas áreas tienen como fuente principal de aferencia un núcleo específico de relevo sensorial del tálamo y realizan el primer procesamiento cortical de la información. La parte de la corteza de asociación más próxima a las áreas sensoriales primarias reciben señales de núcleos talámicos de asociación y numerosas aferencias de su área sensorial primaria adyacente o de otras áreas de asociación. Estas áreas, que aspectos elaborados, constituyen áreas de asociación sensorial unimodal. Entonces, esto es lo que serían las áreas sensoriales primarias, como hemos visto. Luego, áreas de asociación sensorial unimodal, que es lo que acabamos de citar ahora mismo. Áreas de asociación secundarias. No son como las áreas sensoriales primarias que vemos aquí, son áreas de asociación secundaria. Intervienen en el procesamiento de aspectos elaborados de la información sensorial específica de una modalidad sensorial. Una modalidad sensorial, como podemos ver en la serie unimodal. Áreas de asociación multimodal. Entonces eran varias, lo que sería polimodales, como polimorfado, o ese tipo de palabras que son varias formas, varios modos, varios tal. Polis. Entonces, ocupan el resto de la corteza de asociación. Ocupan una zona extensa del lóbulo parietal hasta la unión con el occipital y una banda estrecha en el temporal. Integran señales de dos o más áreas de asociación unimodal. Corteza de asociación multimodal, pero del lóbulo prefrontal, lo que son cortezas de orden superior. Convergen señales de áreas de asociación unimodales y multimodal y de áreas de asociaciones de lo que es la asociación paralímbicas. Entonces, que nos quede bien, mirar bien este dibujo. Este es muy importante para entenderlo bien. Veis los distintos colores asociados a las distintas áreas. Pero bueno, leerlo así bien y después pues ya vais asociando. Lo suyo es ir leyendo, ir mirando, vas por curiosidad y dices, vale, pues esto es lo amarillo de aquí, vale, esto de aquí, esto rojo de aquí tiene que ser lo motor, vale, esto verde pues es un poco el rollo. Las áreas relacionadas con el procesamiento sensorial ocupan la mayoría de la neocorteza posterior a la cisura central. Algunas reciben principalmente información ipsilateral, lo que es la gustativa, otras la somatosensorial. Reciben información contralateral porque sus vías cruzan la línea media en algún punto y aportan información del lado opuesto. A lo largo de su recorrido, las vías sensoriales mantienen una organización topográfica, lo que son los mapas corticales, que permite que las áreas sensoriales de la corteza se den representaciones ordenadas de las superficies receptoras. Son una de las características fundamentales de su organización, la organización topográfica, esos mapas corticales. Vimos esos sistemas sensoriales del sistema nervioso central. Recordamos, sensorial, después del sensorial tenemos el motor. Entonces, sistemas motores, por último. Intervienen en el control voluntario del sistema musculoesquelético. También se distribuyen por distintas divisiones del sistema nervioso central. Las áreas motoras de la corteza en el lóbulo frontal, ¿cuáles serían? Área motora primaria, como vimos antes aquí con área sensorial primaria, pues aquí área motora primaria. Área motora primaria, área 4, elabora órdenes motoras. Luego estarían las áreas premotoras, la área 6, que es la corteza premotora, y el área motora suplementaria. Intervienen en la programación y planificación de los movimientos. Estas áreas están interconectadas y ocupan el nivel superior en la organización de los sistemas motores. Los largos axones de sus células piramidales forman las vías motoras, que descienden hasta estructuras que ocupan un nivel inferior en la organización motora e influyen sobre ellas para que se ejecuten movimientos de distintas partes del cuerpo. Entonces, quedemos bien con esos sistemas motores, intervienen en el control voluntario del sistema musculoesquelético. También se distribuyen por distintas divisiones del sistema nervioso central. Áreas motoras de la corteza. En el lóbulo frontal serían la primaria y la premotora, como ya hemos dado. Vale. En las áreas motoras también hay una representación topográfica,
¿Os acordáis cómo antes dimos una organización topográfica, lo que eran los mapas corticales, en lo que serían los sistemas sensoriales del sistema nervioso central? Pues ahora aquí tenemos un mapa somatotópico, que es esa representación topográfica en las áreas motoras. Y las vías motoras que se originan en las distintas zonas mantienen esa organización somatotópica en su trayectoria hasta terminan en las motoneuronas que inervan los músculos de las zonas de origen que representan. Unas vías terminan en los núcleos motores de los nervios craneales, otras en el núcleo del tronco del encéfalo. Entonces, unas terminan en lo que serían los núcleos motores de los nervios craneales y otras en los núcleos del tronco del encéfalo. Y estos, a su vez, que originan otras vías motoras que descienden hasta la médula. Lógicamente, tronco del encéfalo, y va bajando hasta la médula. Otras vías motoras. Además, los axones más largos y mielinizados forman una vía descendiente directa en paralelo hasta la médula, lo que es el tracto córtico-espinal. Muy importante esto. En las vías motoras también se da un cruce de vías al lado contralateral, tanto las que se originan en la corteza motora como las que parten del tronco del encéfalo, lo que le da importancia funcional. Tanto en el sistema sensorial como en el motor, hay vías que realizan un procesamiento en paralelo. Esto es muy importante, el procesamiento. Hay que entender que tanto en el sensorial, lo que acabamos de dar, como ahora que en lo que estamos, que es el motor, hay vías que tienen hay vías que realizan un procesamiento en paralelo. Procesamiento en serie sería, lo realizan las vías que discurren haciendo relevos hasta su destino, van haciendo relevos hasta que llegan a donde tienen que llegar. Procesamiento directo, pues es en oposición a las anteriores, las que acabamos de ver. Luego, la mayoría de la neocorteza envía fibras de proyección que descienden a otras estructuras. Pues desde la corteza motora y otras áreas corticales se envían proyecciones a los núcleos pontinos, desde donde se retransmiten al cerebelo las señales corticales. Desde todas las áreas de la neocorteza se envían proyecciones al cuerpo estriado. Muy importante saber eso. El cerebelo y los ganglios basales son centros de modulación de los sistemas motores, como ya sabemos, de hecho, y actúan sobre la actividad cortical mediante bucles de retroalimentación con la corteza motora a través de ¿qué? Pues del tálamo. Vías de modulación sensorial, lo que son proyecciones que descienden de la corteza somatosensorial y llegan a varios núcleos del tronco del encéfalo y el asta dorsal de la médula para regular la transmisión de información sensorial, en su lugar de entrada de estos niveles. También ajustan la actividad cortical para que se dé una correcta interacción del organismo con el medio. Esas vías de modulación. Las distintas áreas sensoriales de la corteza envían señales de vuelta a sus núcleos de relevo sensorial del tálamo, y esta reciprocidad de conexiones es un mecanismo por el que la corteza cerebral regula la información que recibe según la actividad que está desarrollando. Las vías de modulación sensorial y motora. Todo esto indica que la corteza no es un centro receptor pasivo, abierto a todas las señales procedentes de la periferia. Todas las áreas corticales devuelven proyecciones a los núcleos talámicos de los que lo reciben. Muy importante. Ahora, vamos a ver esta última parte de aquí y ya acabamos el tema. Es un tema potente, ¿sabes? Bastante larguillo dentro de lo que cabe. Entonces, es importante ir mirándolo poquito a poco y entendiéndolo, porque si te pones a leerlo todo del tirón, pues no haces nada. Vale, llevamos una horita o por ahí. No me suele gustar pasar de una hora por lo que ya expliqué varias veces. Antes sí que lo hacía. Cuando empezaba hacía a lo mejor un vídeo de 2 horas sin ningún problema, seguidas. Pero la mayoría de la gente lo prefiere así. Me he dado cuenta. Pues claro, esto es ensayo y error. Yo acabo de empezar a subir vídeos, como quien dice, entonces no entiendo muy bien cómo le gusta a la gente las cosas, en cierto modo, ¿sabes? Pero es que tiene lógica si tú, por ejemplo, has estado en clase, has ido a la universidad o a bachiller, la ESO, lo que sea, ves como las clases, una que ya la mayoría de la gente a los 20 minutos ya desconectó, o antes incluso, y otros que ya directamente ni atienden, pero el que tenga algo de interés, aun teniendo interés y motivación, llega un momento en que tu atención, como veremos en la materia de atención, disminuye progresivamente, y es lógico, me refiero, no es lo mismo estar 8 horas como yo cuando estaba descargando cajas o cuando estabas haciendo cualquier trabajo manual que no requiere un intelecto, tú tiras, porque ya es mecánico.
Me refiero, tú no requieres mucho conocimiento para saber que esta caja se mueve para aquí, esta se mueve para aquí. Tienes que tener una condición física que vaya apropiada a esa cantidad de horas. Sin embargo, es poco común ver a alguien leer durante 8 horas consecutivas y que su centro de atención sea el mismo. No es común. Bueno, no es común, no. Yo conozco a gente que sí. Yo personalmente paso muchas horas leyendo. Pero no es lo mismo leer que estudiar, por así decir, ¿sabes? No es lo mismo estar entendiendo y estar deduciendo cosas que simplemente leer. Entonces, es importante llevar un buen ritmo, pero tampoco hay que pasarse. Ni tanto ni tampoco, el punto medio. La homeostasis que conocemos biológicamente, pues es eso. Fibras. ¿Qué fibras hay? Vamos a ver 4, si no recuerdo mal. Fibras de proyección, fibras de asociación y fibras comisurales, fibras de asociación cortas, que son las que son fibras en U, y fibras de asociación larga. A ver, esta se entiende bastante bien. De todos modos, vamos a ir mirándolo. Veis aquí la representación. Fibras de proyección, que llegan a la neocorteza y las que ésta envía hacia las estructuras. Son axones muy mielinizados. Importante esto. Fibras de proyección, axones muy mielinizados, que se agrupan en la sustancia blanca de los hemisferios, formando estructuras fáciles de identificar incluso en el tejido fresco, porque agrupan gran cantidad de axones. En la parte superior de los hemisferios, estas fibras se distribuyen en forma de abanico, formando una corona radiada, algo así. Al descender se agrupan en la cápsula interna, más compacta, y al llegar al mesencéfalo forman la base de los pedúnculos cerebrales. Importante, hay que sabérselo tal y como está ahí. Esto es clave. Lo más clave, por así decir, axones muy mielinizados y se agrupan en la sustancia blanca de los hemisferios. Después, forma de abanico, lo que es la corona radiada, que veremos, y luego ver como al descender se agrupan y hacen lo que es se agrupan en lo que es la cápsula interna y llegan al mesencéfalo y forman lo que sería la base de los pedúnculos cerebrales. ¿Os acordáis? Que vimos en dibujos, después con el tronco del encéfalo y bueno, del tema de antes. Fibras de asociación y fibras comisurales. Vale, lo que dimos antes, fibras de proyección. Ahora, fibras de asociación y fibras comisurales. Llevan a cabo la conexión entre las distintas áreas. Estas fibras suponen la mayor parte de la sustancia blanca de los hemisferios, dato importante, y son muy importantes para la función cortical. Lo que están haciendo, básicamente, es eso. Están llevando a cabo conexiones entre distintas áreas. Fibras comisurales, como la comisura de los labios. Arriba y abajo, una unión, una diferenciación, una superposición, como le queráis llamar. Básicamente es que llevan a cabo conexiones entre distintas áreas. Pero estas fibras suponen la mayor parte de la sustancia blanca. Quedémonos con eso. Fibras de asociación cortas, lo que son las fibras en U. Conectan regiones de circunvoluciones adyacentes del mismo hemisferio. Se arquean bajo las cisuras. Estas fibras interconectan cada área sensorial primaria con sus áreas de asociación sensorial unimodal. Establecen interconexión entre las distintas áreas de asociación unimodal de cada modalidad, y entre estas y las áreas multimodales más próximas. La corteza prefrontal se interconecta mediante fibras cortas con áreas premotoras y área motora primaria, y estas con la corteza somatosensorial. Entonces, fibras de asociación cortas, las fibras en forma de U, las fibras en U. Lo que están haciendo es conectar regiones que están de circunvoluciones en este caso, adyacentes pero del mismo hemisferio. Y se arquean pues bajo las cisuras. Se arquean, forma de arco, fibras en U. Fibras de asociación largas, por último. Hay multitud, bueno, simplemente lo vais viendo en los dibujos. ¿Veis la fibra en U? Esta de aquí que estábamos diciendo. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Simplemente es para que se diferencien las fibras. Esto es poco común que lo pregunten en una imagen. Pero bueno, basta que lo diga para que lo pongan. Pero bueno, sabérselo bien teóricamente por lo menos. Fibras de asociación largas ahora. Dimos las cortas, en forma de las fibras en U, como ya sabéis. Ahora las largas. Hay multitud. Y se agrupan en fascículos densos, que comunican regiones de lóbulos distintos del mismo hemisferio. Mediante ellas se establecen canales por los que fluyen las señales interconectando las distintas áreas corticales del mismo hemisferio. Las áreas de asociación unimodal y multimodales proyectan masivamente a la corteza prefrontal y áreas premotoras por fibras de asociación largas. Entre estas fibras largas encontramos las áreas del lenguaje de Broca y de Wernicke, como ya conoceremos. Vale, pues perfecto.
vamos a ver este flujo de señales entre las distintas áreas indica que se produce un procesamiento secuencial, vamos, en serie. Primero, en la corteza sensorial primaria, es importante que entendamos este procesamiento secuencial, pero el de en serie, eso, en este flujo de señales. Porque primero en la corteza sensorial primaria y después en la corteza de asociación unimodal, que es lo que es la sensorial secundaria de toda la vida. Y finalmente en la corteza de asociación multimodal. Entonces, primero sensorial primaria, después lo que es la unimodal, que es la secundaria, vamos, primaria, secundaria, y después multimodal. Esta es una de las características fundamentales del procesamiento cortical. Sin embargo, en distintas modalidades sensoriales se ha identificado canales paralelos, ojo con eso, por los que fluyen las señales y en los que se procesan distintas características de los estímulos. Igual ocurre que parte de las señales de los núcleos de relevo talámicos llegan directamente a la corteza sensorial secundaria y que parte de las señales de la corteza sensorial primaria llegan directamente a la corteza de asociación multimodal y a la corteza motora, como en el sistema somatosensorial. Todo ello lleva a pensar que se produce un procesamiento distribuido en paralelo, con unas vías en serie y otras de modo directo. La idea general es que hay más de una vía por las que las señales acceden a una zona concreta de la corteza cerebral y que en que una función están implicadas varias vías de procesamiento cortical. Ahora, vimos que había este tipo de fibras, aunque da una más, de hecho, si no recuerdo mal, pero bueno. Quedémonos bien con eso. Proyección, asociación o fibras comisurales, las cortas, que eran las de las fibras en U, las largas, que es la que acabamos de ver, el tema de las de Wernicke y las de Broca. Y luego tendríamos estas de aquí, que son las fibras axones comisurales. Realiza las conexiones entre las zonas de asociación de un hemisferio y las zonas correspondientes del hemisferio contralateral. Cruzan de uno a otro hemisferio, formando grandes estructuras de sustancia blanca que los conectan entre sí. Las comisuras interhemisféricas. Entre esos hemisferios. Comisura anterior y cuerpo calloso. Muy importante esto. Comisura anterior, formado por un gran paquete de fibras comisurales que interconecta estructuras olfatorias y las zonas anteriores del lóbulo temporal de ambos hemisferios. Luego, cuerpo calloso, esa comisura más grande, cuyas fibras se distribuyen bajo la cisura longitudinal y por encima de los ventrículos laterales, interconectando ambos hemisferios. Lo componen cientos de millones de axones mielinizados que discurren topográficamente organizadas, conectando áreas de un hemisferio con las correspondientes del hemisferio opuesto, aunque también establecen conexiones interhemisféricas entre áreas corticales distintas. Cuando se secciona el cuerpo calloso se impide la transferencia de información entre ambos hemisferios. Este procedimiento quirúrgico ha permitido observar diferencias funcionales, entre los hemisferios. Importante esto. Entender bien lo de esta comisura interhemisférica, estas fibras de axones comisurales, y entender comisura anterior y cuerpo calloso. La comisura anterior, formado un gran paquete de fibras comisurales que interconectan estructuras olfatorias y las zonas anteriores del lóbulo temporal de ambos hemisferios. El rollo ahora, cuerpo calloso, esa comisura más grande, esto es muy importante, cuyas fibras se distribuyen bajo la cisura longitudinal y por encima de los ventrículos laterales, lo que acabamos de leer, interconectados ambos hemisferios. El rollo. Cuando se secciona este cuerpo calloso, se impide la transferencia de información entre ambos hemisferios. Eso nos está diciendo algo. Entonces, este procedimiento quirúrgico ha permitido observar diferencias funcionales entre los hemisferios. Estas diferencias se refieren con distintos términos: asimetrías funcionales, lateralización funcional, especialización hemisférica o dominancia hemisférica. Estos son los distintos términos para estas diferencias, vamos. Y son una característica importante de la organización funcional de la corteza. Por ejemplo, mucho de esto ya lo habréis escuchado. En personas diestras, el hemisferio izquierdo se relaciona con el pensamiento analítico y funciones lingüísticas y matemáticas, lo que sería en el hemisferio izquierdo. El derecho, con las emociones, expresión artística, musical, las funciones espaciales, también aspectos emocionales del lenguaje. Estas diferencias funcionales se relacionan con diferencias estructurales encontradas en las distintas zonas de la corteza. La múltiple convergencia de señales en la corteza
la capacitan como centro de integración superior para desempeñar las funciones más complejas del sistema nervioso central. Su actividad es esencial para atender los estímulos, identificarlos y planificar comportamientos motivados. También es la base para procesos como la memoria, lenguaje, escritura, razonamiento, toma de decisiones, emociones, es decir, la personalidad. La corteza de asociación multimodal parietotemporal es muy amplia e interviene en múltiples funciones, lo que sería la corteza de asociación parietal superior, la corteza parietal intermedia, la parietal inferior y luego, como vamos a ir viendo, una serie de ellas. Y aquí ya terminamos el tema. Vale. Corteza de asociación parietal superior, lo que es la área 7, utiliza la información visual que recibe para el control de los movimientos integrando información espacial para realizar movimientos guiados visualmente. Está conectada con la corteza somatosensorial de asociación unimodal, corteza visual de asociación unimodal, campo ocular frontal y corteza premotora. La corteza parietal intermedia, que es lo que es el surco interparietal, ¿dónde está? Entonces, integra información visual, somatosensorial, vestibular y auditiva, ¿os acordáis? Y las diferentes áreas identificadas intervienen en aspectos de la percepción del movimiento del propio cuerpo y de los objetos del entorno, y su orientación en el espacio. Transmiten a la corteza premotora información útil para los movimientos de los dedos, al agarrar o manipular objetos, y la planificación de los movimientos de alcance. Es fundamental para atender a estímulos complejos y si se lesiona, se sufren trastornos en la percepción del propio cuerpo y del entorno. La corteza de asociación parietal inferior, que son las áreas 39 y 40, está muy relacionada con la corteza premotora. Utiliza su información para seleccionar y preparar patrones motores, que son movimientos oculares, de alcance y manipulación de objetos, y articulación del lenguaje. Incluye parte del área del lenguaje de Wernicke, hemisferio izquierdo, específicamente conectada con el área de Broca. La lesión en el hemisferio izquierdo provoca deterioro de la comprensión del lenguaje escrito y hablado, lo que es la afasia de Wernicke. Lesiones por encima de esta área crean dificultades para leer, escribir, hacer cálculos sencillos o reconocer y nombrar ambos lados del cuerpo, entre otros trastornos. La lesión de esta zona parietal en el lado derecho provoca negligencia del espacio contralateral. En la estrecha banda de la corteza temporal superior multimodal se identifican varias áreas, en las que se integra información auditiva, visual, somatosensorial, de la corteza límbica y de la ínsula, y está muy conectada con la corteza del lóbulo frontal, incluida la corteza prefrontal. Esta corteza se relaciona con la integración de información sensorial y nos permite percibir actitudes e intenciones de otros en las relaciones sociales. La corteza de asociación multimodal prefrontal, área de asociación de orden superior, recibe información de todas las áreas de asociación unimodales y multimodales, a las que devuelve sus señales y mediante una secuencia de fibras de asociación cortas, influye sobre la corteza premotora y motora primaria. Está estrechamente relacionada con el sistema límbico y con el núcleo caudado de los ganglios basales, recibiendo múltiples señales del núcleo mediodorsal del tálamo, que es el núcleo de asociación, el de asociación límbico, entre estas estructuras y la corteza prefrontal. Esta área participa en múltiples funciones, más que en cualquier otra. Luego, la corteza prefrontal lateral es esencial para planificar los comportamientos en función de la experiencia acumulada y elaborar las estrategias motoras que intervienen en los mismos. También participan en el razonamiento y procesos de atención y memoria. Y por último tendríamos la corteza prefrontal orbitaria, que es más esencial en la intersección entre el razonamiento, lo que es la toma de decisiones, y la conducta emocional, vamos. La personalidad o carácter es una función de la correcta actividad de esta zona de la corteza prefrontal. Cuando hay una lesión que interfiere en su funcionamiento, se realizan comportamientos inapropiados en el tiempo, espacio y entorno social. Como ya habíamos visto, no sé si recordáis casos de este tipo. El conocimiento acerca de las funciones de esta área de asociación se han obtenido de la observación de pacientes con lesiones corticales y técnicas de neuroimagen. ¿Os acordáis? La tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional ha permitido ampliar y profundizar en el estudio de localizaciones funcionales y complejos funcionales, configurando mapas de la neocorteza. Combinando técnicas, se han establecido nuevos límites, identificando más áreas o módulos funcionales que las que había en el mapa de Brodmann, y asignándoles una conectividad específica y función determinada. Mirad qué chulada esto.
Otras investigaciones parten de que la organización funcional de la corteza cerebral se basa en campos funcionales que se extienden por zonas corticales relativamente amplias y sus componentes cooperan entre sí. La idea es que hay dominios corticales distribuidos en sistemas separados que procesan distintos aspectos de una función. La intervención de cada área, módulo o campo cortical dependerá de sus conexiones. Vale, pues nos vamos a quedar... Bueno, no nos vamos a quedar en ningún lado porque ya hemos acabado. El siguiente punto, donde sí ya empezaremos el próximo día, pues sería el tema 9, que es el desarrollo del sistema nervioso. Vamos a ir viendo cómo va lo de la morfogénesis, cómo se cigoto, después mórulas. Eso también está bastante bien. Bueno, pues hasta aquí os lo dejo, que ya os he dado una chapa interesante. Hasta la próxima y ánimo.